Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de nuevo juntos para tener el estudio de la lección número 2 de este tercer trimestre del año 2025. El tema general es el Éxodo, viaje a la tierra prometida. Y la lección número 2 lleva por título La zarza ardiente. Cuando Moisés vio aquella zarza, aquel arbusto que estaba incendiándose, pero no se consumía, debe haberse preguntado, bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Por qué esta zarza no se consume? Moisés sabía que algo fuera de lo normal estaba pasando. Lo que no sabía es que a partir de ese momento, su vida jamás volvería a ser igual. Como ser humano, se resistió al cambio, pero como hijo de Dios, se rindió ante el llamado que estaba recibiendo de Dios. Y es que así somos. Los seres humanos, a nosotros no nos gusta lo nuevo, nos resistimos al cambio, le tenemos miedo al cambio, le tenemos miedo a las cosas nuevas, a las cosas diferentes y especialmente a las cosas desconocidas. Hasta hay un adagio por ahí que dice que vale más lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Y a veces funciona ese adagio. En nuestro texto de la semana, que se encuentra en Éxodo 3, 7 y 8, parece que Dios le dice a Moisés, te tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias y he descendido a librarlos de la mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que emana leche y miel. Ahora la mala noticia es que lo voy a hacer usándote a ti como mi instrumento. Tal vez recuerdes ocasiones en las que tenías objetivos concretos, pero Dios redirigió tus planes. Puede que no siempre sea fácil y no lo fue para Moisés. Pero cuán insensato es seguir nuestro propio camino cuando Dios nos está llamando en otra dirección. Bienvenidos al estudio de la lección número 2, la zarza ardiente. La primera parte de nuestra lección lleva por título La zarza ardiente. Moisés se había trasladado hacia Madián, donde se casó con Séfora, donde tuvo dos hijos, Gersón y Eliezer, y ahí pasó aparentemente 40 años relajado, de pastor de ovejas, llevando una vida de campo. Sin embargo, recuerden que él había pasado 40 años en Egipto, aprendiendo a ser faraón. Eso era lo que él estaba aprendiendo. Ese era su futuro aparentemente. Pero Dios lo llevó al desierto a aprender a ser líder, a ser el libertador del pueblo de Dios. Estos años que pasó en comunión con el Señor lo transformaron y lo prepararon para ese liderazgo que el Señor lo iba a llevar. En Éxodo 3, 1 al 6, nosotros encontramos Moisés se encuentra con el Señor en aquella zarza ardiente. El espectáculo llamó la atención de Moisés y se acercó. Y cuando se acercó, Dios comenzó a darle instrucciones. Primero, quita el calzado de tus pies. Aquí no vas a hacer lo que tú quieras. Este terreno donde estás es mi terreno. Es tierra santa. Quita el calzado de tus pies. Recuerda que el calzado para el pueblo de Israel significaba poder. Y ahí Dios le dijo, aquí yo te voy a instruir.
Y Moisés obedientemente se quitó el calzado y se acercó. Al acercarse, el Señor le dijo que Él era el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué Dios se identificó así ante Moisés? Porque Moisés conocía la historia, sabía las promesas que había hecho a sus antepasados y a sus descendientes. Él les había dicho que heredarían Canaán y era una promesa que Moisés tenía en su mente. Dios nunca se olvida de sus promesas, querido. Nunca se olvida de sus promesas. Mientras nosotros creamos a las promesas de Dios, Él seguirá cumpliéndolas. La segunda parte de nuestra lección lleva por título El ángel del Señor. En la Biblia nosotros encontramos muchas referencias al ángel del Señor, pero de acuerdo al contexto nosotros podemos saber si se está refiriendo al Hijo de Dios o a un ser celestial. Recuerda que la palabra ángel en el original es mensajero y Jesús, que es el Hijo de Dios encarnado, es el mensajero de Dios para comunicarnos la palabra de su Padre. En Éxodo 3, 7 al 12, nosotros encontramos que Dios le dice a Moisés que ha escuchado el clamor del pueblo por todo lo que los egipcios le han hecho. Y en el verso 8 dice que ha descendido para librarlos, o sea, que ha venido para hacer justicia. Cuando en la palabra de Dios encontramos que que el ser celestial, que una de las divinidades baja, que desciende, es porque viene a ejecutar un juicio, como por ejemplo el de Sodoma y Gomorra, como por ejemplo el del diluvio. Dios dijo a Moisés que lo enviaba a Faraón con una misión específica. Así que ahora ve, le dijo, te envío al Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Moisés respondió con una pregunta. ¿Quién soy yo? Fue su primera excusa para la misión que se le estaba dando. ¿Por qué es tan importante la humildad y el sentido de la propia indignidad para quien pretenda seguir al Señor y hacer algo por Él? Ojalá que nosotros aprendamos de esa mansedumbre, de esa humildad de Moisés. Que cuando recibió el llamado del Señor no dijo, yo voy a ser el libertador, no. Él humildemente le preguntó al Señor, ¿y quién soy yo para hacer esa obra? Que nosotros podamos aprender de Él esa humildad. Porque cuando nosotros tenemos esa humildad de Moisés, vamos a aprender la dependencia del ser celestial, del ser divino que nos está encomendando la misión. Mientras nosotros aprendamos a tener esa dependencia, nuestras misiones van a ser victoriosas. La tercera parte de nuestra lección lleva por título El nombre del Señor. Y es la primera pregunta que le hace Moisés. Si me preguntan de parte de quién voy, ¿qué les voy a contestar? Y entonces Dios se da a conocer como el gran yo soy. Con este nombre, para que conozcan que Él es eterno, que Él no tiene principio y no tiene fin. Es el Dios trascendente y a la vez cercano, que habita con los contritos y humildes de corazón. Yahvé es el nombre propio de Dios. Era conocido por el pueblo de Dios desde el principio, aunque no percibieron su significado más profundo. Moisés también conocía el nombre de Yahvé, pero al igual que los demás, desconocía el verdadero significado. Entonces su pregunta
¿cuál es tu nombre? Es una indagación acerca de ese significado más profundo. Todos los antepasados conocían a Dios, pero en realidad no conocían su significado profundo. Su nombre Yahvé indica que es el Dios personal, el Dios de su pueblo, el Dios del pacto. Es un Dios cercano, es un Dios íntimo que interviene en nuestros asuntos, en los asuntos humanos, el Dios todopoderoso. Pero el nombre divino, Yahvé, destaca su poder moral mediante el amor y el cuidado. Es el mismo Elohim, el Dios poderoso, el Dios fuerte, el Dios trascendente, el Dios de todos los pueblos, el gobernante del universo, el Dios creador. Pero el nombre Yahvé revela diferentes aspectos de su relación con la humanidad. Conocer el nombre de Dios o invocarlo no es algo mágico. Se trata de una proclamación acerca de quién es y de lo que significa enseñar a los demás la verdad relativa a Él y a la salvación que ofrece a quienes acuden a Él con fe. Como dice Joel en el capítulo 2, verso 32, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título 4 excusas y está basada en Éxodo 4, 1 al 17 y podemos también incluir el verso 18. La primera excusa que pone Moisés y le dice, no me van a creer, no me van a creer. Ellos van a pensar que es mentira que me has aparecido. Y entonces Dios le responde, ¿qué tenía en la mano? Le pregunta, ¿qué tienes en la mano? Y lo único que tenía era una vara. Y entonces le dice, tira al suelo la vara. Y cuando la tira al suelo, esa vara se convierte en una culebra. Y obviamente debe haber sido una culebra muy peligrosa, porque Moisés huye. Y Moisés estaba acostumbrado a estar en el campo, a cuidar a las ovejas que eran atacadas a veces por serpientes muy, muy peligrosas. Y obviamente esa era una de ellas. Y Dios le manda a que la tome de nuevo por la cola. Ustedes saben que una serpiente no se puede agarrar por la cola, porque le agarra la cola y te muerde. Pero Moisés obedeció la voz de Dios, la agarró por la cola y cuando él la tocó, se volvió a convertir en su vara. Y le dijo, cuando vean esta señal te van a creer. Y si con esa señal no te creen, vas a hacer otra. Mete tu mano debajo de tu seno. Y metió la mano y cuando la sacó, estaba leprosa. Entonces le dijo, ahora vuelve a meterla. Y la volvió a meter y cuando la volvió a meter y la sacó, ya estaba limpia. Y si con esa señal no te creen, le dijo, vas a agarrar agua del río y vas a derramarla sobre la tierra. Y esa agua se va a convertir en sangre. Y luego Moisés le dice, ellos me van a preguntar quién eres tú. Y Dios le dice, diles que soy el que soy. El gran yo soy te manda. Y los ancianos te van a creer. La tercera excusa que puso, ¿quién soy yo? Y entonces Dios le dice, tú eres mi instrumento. A ti he escogido para liberar al pueblo. Y la cuarta, yo no soy hombre de palabras. A mí no me gusta hablar. Soy un hombre de pocas palabras. ¿Qué voy a hacer cuando tenga que presentarme ante Faraón? Mejor manda a alguien que tenga elocuencia. Y le dijo, no te preocupes. También he escogido a tu hermano. Él hablará. Tú le dirás, yo te voy a decir a ti lo que tienen que decir y tú le dirás a Aarón que lo diga. Pero yo voy a estar con ustedes. Cuando vio que no tenía para dónde, porque Dios ya tenía solucionado todo, entonces le habla con sinceridad y le dice, Señor, envía otro.
envía a otro. Recuerda, querido, si Dios nos llama, no pongamos excusas. No pongamos excusas. Si Dios nos llama, Él ya tiene todo lo que nosotros podemos tener como problema solucionado. Y recuerda esto, Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los que llaman y responden a su llamado. Nuestra lección lleva por título La circuncisión. En Éxodo 4, 18 al 31 se describe un momento muy peculiar en la vida de Moisés. Moisés está listo, Moisés fue donde Jetro y le dijo, tengo que ir con mi gente, quiero ver cómo están por allá. Y Jetro le dio la bendición. Cuando ya estaba todo listo, él agarra a su esposa y a sus 2 hijos, los monta en un burro y ya carga sus cosas y van de camino. Pero de repente en el camino le aparece un ser celestial. Y este evento, que es muy especial en este llamado que se le hizo a Moisés y a su familia, porque miren que iba con su familia al llamado, nos deja 2 grandes lecciones. La número 1, nunca debemos dejar de hacer lo que sabemos que es correcto. Moisés sabía que él debía de circuncidar a sus hijos y en su segundo hijo no lo había hecho. La circuncisión es un acto de adherencia al pueblo de Dios. Quien no era circuncidado no se tomaba como parte del pueblo de Dios. Era una orden que Dios había dado, que todo varón debía de ser circuncidado en determinada edad. Y el segundo hijo, Eliezer, no había sido circuncidado. Cuando Séfora vio que el ángel iba contra Moisés, ella recuerda que no han cumplido con ese requisito. Y va, agarra un cuchillo y corta el prepucio de su hijo. Y con el prepucio ensangrentado toca a Moisés. Y el ángel se retira. La segunda lección que nosotros aprendemos es que Moisés iba a exponerse ante un gran peligro. Su vida podría conservarse únicamente mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían protegerlo. ¿Sabes, querido? No demandes fidelidad de Dios hacia ti si aún no has cumplido con la parte que te toca. Cuando Moisés vio aquella zarza ardiente, esa debe de haber sido la experiencia más transformadora en la vida de Moisés. Encontrarse por primera vez con el Dios Todopoderoso, cara a cara, podríamos decir. Todos los otros momentos importantes de su existencia dependieron de su respuesta positiva y obediente al llamado divino de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Nosotros sabemos cómo terminó todo, pero ahora ponte en el lugar de Moisés cuando estuvo ante la zarza ardiente. Había huido de Egipto para salvar su vida. Durante esos 40 años, una nueva generación de hebreos había crecido, muchos de los cuales no lo conocían, no sabían quién era él. A lo mejor no habían escuchado acerca de él. Sin embargo, ahora era llamado por Dios para guiar a este mismo pueblo lejos de esa nación poderosa. Entonces, no es de extrañarse que al principio él tuviera tanto temor de ir, tanto temor que puso tantas excusas. Sí, era una tarea extremadamente exigente, pero imagina lo que Moisés habría perdido
si se hubiera negado definitivamente a aceptar el llamado de Dios. Ahorita tal vez ni siquiera sabríamos de Moisés si él hubiera rechazado ese llamado. Ahora, oye tú, sí, tú que estás ahí. Jesús te está llamando. Todos los días te llama. Ya ríndete a Él y no te sigas perdiendo lo que Dios quiere para ti. Hemos llegado al final del estudio de esta lección número 2. Te espero la próxima semana para el estudio de la lección número 3. Vamos a seguir con este relato precioso. Y a mí me encanta el título, El Éxodo. Pero la segunda parte de este estudio general durante este trimestre, viaje hacia la tierra prometida. Es que yo quiero llegar a la tierra prometida, así como llegaron los del pueblo de Israel. Sé que me esperan muchas cosas durante este viaje, pero sé que Dios está conmigo, así como estuvo con el pueblo de Israel. Te espero la próxima semana. Va a ser un estudio precioso. Y recuerda que Cristo viene pronto.